Hola y bienvenidos a un nuevo video de MCMAT. Continuamos el unidad número 8, Estadística Descriptiva para primer año de bachillerato, más de la clase 2.1 por título Cuartiles, por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. Nos encontramos en el problema inicial y nos dicen: al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos: 4, 5, 6, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 12, 11, 10, 12, 6, 7, 9, 8, 13, 14 y 15. Nos piden, literal A: ¿cuál es la mediana del conjunto de datos? Literal B: ¿cuál es la mediana de la primera mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Literal C: ¿cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Entonces le damos solución. Comenzamos con la literal A, que nos dice cuál es la mediana del conjunto de datos. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor, comenzando por el más pequeño, que en este caso es 2, y vamos a terminar con el dato más grande, que es 15, como se muestra a continuación. Y nos quedaría ya ordenado de esta forma. Recordemos que para calcular nuestra mediana hay que ordenar los datos y bueno, luego calculamos ese valor justamente. Utilizando la fórmula nos quedaría entonces n más 1 entre 2, como n vale 20 porque son 20 datos lo que tenemos, más 1 entre 2, eso nos da 10.5. Significa que la mediana se ubica en el dato número 10 y en el dato número 11, que justamente queda en esa posición, dato número 10 y dato número 11. Si dividimos nosotros en dos partes nuestro conjunto de datos, tenemos la mitad justamente en esta posición, no queda ni en 9 ni en 10, por lo tanto tenemos que sumar nuestros valores de 9 más 10 para encontrar la mediana, que sería 9 más 10 entre 2 nos da 9.5. Significa que la mediana del conjunto de datos en total es 9.5, que es justamente entre el 9 y el 10. En el literal B nos dicen cuál es la mediana de la primera mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Aprovechamos que ya tenemos ordenados nuestros datos. La primera mitad se refiere a los datos que quedaron encerrados en este primer rectángulo y la segunda mitad es esta otra parte que quedó encerrada en este rectángulo. Comenzamos con el literal B y pues vamos a considerar la primera mitad del conjunto de datos del literal A, lo que nos quedó acá. Tomamos ese conjunto de datos y ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestra mediana. Aplicando la fórmula nos quedaría, como tenemos 10 datos justamente desde acá hasta acá, aplicando la fórmula nos quedaría n más 1 entre 2, como n vale 10 porque son 10 datos los que nos quedaron en la primera mitad. 10 más 1 entre 2, eso nos da 5.5. Entonces la mediana se ubica en el dato número 5 y en el dato número 6, que sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 en este valor y también en este valor. Dividimos la sección porque no queda exactamente en ninguno de los dos. Realizamos la suma de los dos datos que corresponden a la mediana y decimos 6 más 6 entre 2, esto nos da un resultado de 6 exacto. Para literal C nos preguntan cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Entonces vamos a considerar la segunda mitad del conjunto de datos ya ordenado, la que nos salió cuando hicimos el literal A, que era esta parte que se muestra aquí en pantalla, ya está ordenada. Como sabemos, la mediana es la posición n más 1 entre 2 y tenemos 10 datos. 10 más 1, 11 entre 2 sería 5.5, el dato número 5 y el dato número 6, que sería justamente aquí, en el dato número 5 y en el dato número 6. Realizamos nuestra división porque no nos quedó en ningún dato particular y tomando estos dos valores que nos quedaron como extremos, decimos que la mediana es 12 más 12 entre 2 y en total nos da un resultado de 12 para la segunda mitad. Ahora vamos a visualizar cómo nos quedaron nuestras divisiones contando desde la primera parte. Este era nuestro conjunto de datos que nos daban de las inasistencias. Aquí nos quedó una porción. Cuando realizamos la partición de la primera mitad nos quedaron dos particiones. Y cuando realizamos la segunda partición de la segunda mitad también nos quedaron dos particiones, que son estas. Estos datos desde el 9 hacia atrás eran la mitad de la primera partición y del 10 hacia acá era la mitad de nuestra primera partición también. Ahora tenemos 4 pedazos de un total que teníamos de la unidad. Podemos decir que cada uno de ellos representa un cuarto de la unidad, o sea el 25%. Y nos damos cuenta que el 25% de los estudiantes del salón de clases tiene a lo sumo 6 inasistencias, que fue el valor de la mediana que encontramos para la mitad que nos quedó de la primera partición.
El 50% de los estudiantes tiene a lo sumo 9.5 inasistencias, que fue la mediana que nos dio entre los valores 9 y 10. Para el 50% ya estábamos exactamente en la mitad. Y el 75% tiene a lo sumo 12 inasistencias, que es justamente el que acabamos de encontrar en esta posición. Tenemos entonces 25% en esta posición, 50% en esta otra división y el 75%. Ya por último tendríamos el 100%. Si el total de datos fuera impar, o sea 2n más 1, por ejemplo si hubieran sido 19 datos, para literal B se tendría que considerar los primeros n datos y para literal C los últimos n datos, es decir, sin considerar el dato que coincide con la mediana. Si nos dan 9 datos, 11 datos, 7 datos, todos esos números que sean impares, vamos a trabajarlos de esta forma como nos están dando este consejo. Pasamos entonces a la conclusión. En esa definición nos dicen: los valores de una variable que dividen el conjunto de datos en 4 partes con igual cantidad de datos se conoce como cuartiles. Por eso decíamos la cuarta parte, entonces estamos hablando de cuartiles. El cuartil 1 concentra el 25% de los datos menores a este. El cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores a él. El cuartil 3 concentra el 75% de los datos menores a él. Y aquí tenemos del 0% al 25% tenemos el cuartil 1. Del 25 al 50 el cuartil número 2. Y del cuartil número 2 al cuartil número 3 tenemos el del 75% hasta el 100%. Significa que en total tenemos 4 cuartiles. Significa entonces que tenemos estas particiones justamente en el 25, 50 y 75%, ubicándonos nuestro tercer cuartil. También podemos decir que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que se representa de esta forma, se conoce como rango intercuartílico, denotado por RI. Por si acaso nos aparece un ejercicio más adelante que también le vamos a dar solución. Pasamos ahora a la sección de problemas y espero que este contenido se haya entendido perfectamente para que ustedes lo pongan en práctica y bueno, nos vemos en el siguiente video.